Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Hola, bienvenidos nuevamente en esta oportunidad para compartir con ustedes la experiencia número 5, actividad número 2, dirigido para estudiantes del quinto grado de educación secundaria, correspondiente a la semana del 16 al 20 de agosto. Actividad número 2. La experiencia es: elaboramos prototipos para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. ¿Cuál es el propósito en esta actividad? El propósito es que los estudiantes definen el problema y plantean alternativas de solución para elaborar prototipos que difunden el turismo, proponiendo ideas creativas como alternativas de solución. El título de esta actividad es: proponemos ideas creativas para promover el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Vamos a trabajar 3 capacidades en esta ocasión: crea propuesta de valor, aplica habilidades técnicas y trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas. Ahí tenemos el criterio de evaluación: sintetiza la información e identifica alternativas de solución para que permitan difundir el turismo respetando la diversidad cultural. El reto, ¿cómo los estudiantes podrían elaborar prototipos con la participación de su familia para difundir el turismo aprovechando la diversidad cultural de su comunidad o localidad? Ahí tenemos el producto, que es lo que debe realizar el estudiante. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado, el producto organiza la información utilizando la técnica saturar y agrupar, redacta la pregunta retadora, elabora la pregunta retadora, aplicando la técnica como podríamos, aplica adecuadamente la técnica matriz ERIC, y en las evidencias, lo que el estudiante debe enviar como resultado de la actividad: sintetiza la información mediante la técnica saturar y agrupar, define el problema y lo redacta utilizando la técnica del punto de vista retadora, aplicando la técnica como podríamos, y aplica la técnica como podríamos para luego la técnica ERIC. Muy bien, entonces esta actividad corresponde del 16 al 20 de agosto. Tenemos las recomendaciones. Y en la actividad anterior obtuvimos información a través de las técnicas de los 5 porqués. Ahora vamos a organizar la información. Para esta actividad vamos a trabajar 4 técnicas, en lo cual la actividad se vuelve un poco más compleja, ¿sí? Entonces no olvidemos que el producto que decidan realizar los estudiantes debe responder a 4 preguntas. Para quién está diseñando, quién en este caso serían sus posibles segmentos de mercado, ¿no? ¿Qué problemas y necesidades tienen esas personas o esos usuarios o clientes o posibles clientes? ¿Cómo lo va a resolver ese problema que tienen esos usuarios que ha identificado? ¿Por qué? ¿Por qué tu proyecto lo puede importar o lo puede ser interesante a esa persona o a ese usuario que tiene dicho problema? Entonces, en la actividad anterior hemos trabajado la etapa o la fase empatizar. Aquí vamos a trabajar 2 fases, la fase de definir e idear. Y la siguiente vamos a trabajar la fase prototipar y testear. Muy bien, vamos a iniciar con el paso número 1.
Identificamos la diversidad cultural de nuestra localidad. Para empezar en nuestra actividad vamos a sintetizar toda la información recogida en la técnica de los 5 porqués de la entrevista. De esta forma podremos comprender dónde están las oportunidades para dar solución a los problemas o necesidades del usuario. Entonces, primero vamos a utilizar o vamos a desarrollar la técnica saturar y agrupar. Esta técnica ya lo conocemos, ya lo hemos visto en la experiencia de aprendizaje anterior. Entonces, nuevamente lo volvemos a aplicar en esta ocasión. Entonces, esta técnica, primero lo que vamos a saturar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Pega en la pared de tu casa todas las tarjetas de colores o post-its con las respuestas recopiladas en la entrevista. Si tiene alguna grabación de video o audios con respuesta de tu entrevista, transcribe en tarjetas pequeñas y pega en la pared sin importar el orden. Luego de eso, vamos a agrupar según que tenga afinidad, ¿no? Entonces organiza los grupos en la pared y coloca los títulos que identificaste inicialmente. Después de haber pegado todas las tarjetas con las respuestas, procede a organizar tus respuestas por grupos según el tema. De esta forma sintetizarás la información y estarás listo para identificar las revelaciones o insights de las necesidades de las personas. Entonces lo tendrás que agrupar, si es que lo haces en POSIT, por colores y que tengan relación, por ejemplo, costumbres, deseos, centros turísticos, gastronomía, etcétera. Entonces, es obviamente que todas las personas entrevistadas pueden manifestar un problema, el mismo problema, pero si pueden descubrir que la mayoría le preocupa determinado problema, ¿no? Entonces, organizarlo, esa información que obtuviste en la fase empatizar, aplicando la técnica de los 5 porqués. Nuestra pregunta retadora: ¿cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir los centros turísticos de la ciudad de Cajamarca, así como promover las actividades culturales de nuestra comunidad? Entonces, saturamos las ideas recogidas en la fase empatizar de la técnica los 5 porqués, más o menos que tengan relación los colores. Luego de eso, en el paso número 2, lo aplicamos de acuerdo a estos criterios, por ejemplo, temores que tienen, qué pensaba antes, causas y efectos, ¿no? Algo que debe tener relación entre sí, para cada punto debe tener relación. Luego el desafío. En el desafío usted va a aplicar la técnica saturar y agrupar, en la cual debe organizar su información, así como debe redactar la pregunta retadora. En la siguiente página, en la página número 5, la página número 5, aquí vamos a aplicar el paso número 2, definimos la necesidad de las personas. Para eso vamos a utilizar la técnica POP o punto de vista, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Al momento de redactar, recuerda, utiliza verbos en las necesidades. Las revelaciones deben ser declaraciones concretas que permitan pensar en la solución. Ahí tienes un ejemplo, igual tienes otro ejemplo más, ¿sí? Entonces, luego, ¿cuál es el desafío que tendrías que hacer? Teniendo en cuenta el ejemplo anterior, redacta tu punto de vista tomando como base tu reto o desafío planteado en la actividad 1 de acuerdo a lo que estás trabajando. Entonces, en este recuadro usted va a desarrollar o va a elaborar la técnica del POP o punto de vista. En el punto número 3 vamos a aplicar otra técnica. Formulamos nuestra pregunta. Aquí vamos a aplicar la técnica ¿cómo podríamos? Ya tenemos el problema definido, ahora debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello vamos a utilizar la técnica ¿cómo podríamos nosotros?, que consiste en establecer la pregunta. Por ejemplo,
¿Cómo podríamos los adolescentes elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de nuestra comunidad? ¿No? Ahí tenemos otro modelo de pregunta. ¿Cómo podríamos ayudar a los pobladores a difundir el conocimiento de las propiedades curativas o beneficios del uso de la medicina ancestral para promover el turismo y revalorar la diversidad cultural de su localidad? Entonces, el desafío es que usted tiene que elaborar también su pregunta teniendo como guía el ejemplo o los ejemplos anteriores de acuerdo a lo que está trabajando. Redacta la pregunta considerando la necesidad o problema encontrado en el usuario. Muy bien. Continuamos. Ya hemos identificado el problema o necesidad. En el siguiente paso será buscarle una solución. Para ello vamos a desarrollar la tercera fase de la metodología del Design Thinking, la cual es idear. Esta consiste en generar una gran cantidad de ideas que ofrezcan alternativas de solución a las necesidades identificadas. Entonces, generamos ideas creativas en el paso número 4. Para ello vamos a utilizar la técnica matriz ERIC. En esta ocasión aplicamos la técnica de generación de ideas creativas denominada una herramienta concebida en el año 2005 por Wen Chang-King y René Maundenberg, profesor de la Escuela de Negocios de INSEAD. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica? Es en eliminar, reducir, incrementar y crear. Entonces, ¿qué podríamos eliminar, reducir, incrementar o crear para diseñar una nueva propuesta que nos diferencie de la competencia? O sea, algo que sea novedoso, único, creativo e innovador. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la matriz ERIC. ¿De acuerdo? La pregunta retadora o problema está en la parte superior. ¿Cómo podríamos nosotros hacer para que las personas de mi localidad preocupadas por la suspensión de las actividades turísticas se organicen para pensar en nuevas formas de difundir las zonas arqueológicas, históricas y los centros y los ecosistemas naturales de Cajamarca y así promover el turismo valorando la diversidad cultural? La pandemia ha generado diversos desafíos para el sector turístico como un medio para el desarrollo económico y generación de oportunidades. Entonces, esas son las ideas que nos vienen en este caso, que es lo que podemos eliminar, reducir, incrementar y crear. Las acciones que reducen los costos de producción, ¿sí?, que vamos a eliminar, que vamos a reducir, en acciones que aportan la diferencia de los demás, que podemos incrementar y que podemos crear. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear en este caso? Que es la parte que a nosotros más nos interesaría. Elaborar material de difusión físico o digital como aplicativos, páginas web, canales de YouTube, entre otros recursos para difundir las zonas arqueológicas, históricas y lo que es ecosistemas naturales de Cajamarca, respetando la diversidad cultural de nuestra localidad. Entonces, esta técnica nos brindará un abanico de posibilidades, de posibles alternativas de solución a las necesidades identificadas. Por ejemplo, promover el turismo a partir del conocimiento ancestral de la artesanía mediante afiches, revistas o catálogos. La medicina ancestral como alternativa de promoción del turismo haciendo uso de las redes sociales. La gastronomía ancestral como oportunidad para promover el turismo mediante ferias gastronómicas. Aprovechamiento de las labores culturales de la agricultura y la ganadería para difundir el turismo mediante productos artesanales. Muy bien, de esta forma podremos elaborar prototipos para difundir el turismo respetando la diversidad cultural de mi localidad a fin de mejorar la calidad de vida de las y los pobladores. Muy bien, ahora hasta ahí tiene un ojo. Muy bien, teniendo como ejemplo la materia, aquí en la siguiente página usted va también a elaborar lo que es la matriz ERIC, para lo cual debe escribir primero la pregunta retadora y considerar acciones que reducen los costos de producción, que desea eliminar, que va a reducir, que va a incrementar
y qué es lo que va a crear, ¿no? Igual en la parte inferior. Y eso es todo lo que respecta a la actividad número 2 de la experiencia 5 de quinto grado de educación secundaria del área de educación para el trabajo. Entonces luego el estudiante se autoevalúa y aquí hay algunas pautas de lo que consiste la metodología del Design Thinking. No olvides que hoy hemos desarrollado la etapa de definir e idear, ¿de acuerdo? Entonces, sin antes, suscríbete a nuestro canal. Si deseas la actividad en Word o editable, escríbenos al WhatsApp. Y te agradezco por haberte suscrito. Y eso es toda la actividad número 2 de la experiencia número 5. Es un gusto y un placer haber llegado nuevamente hacia ti. Gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad con la experiencia número 5 y la actividad número 3. Hasta pronto.